Hola, 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 gracias por seguirnos, gracias por conectarte a este podcast, estamos de regreso, está con nosotros Máximo Jaramillo Molina, él es periodista, escritor, está presentando Pobres porque quieren, bienvenido Máximo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí listos para platicar sobre el libro y pues muchas gracias por la invitación y también por poder platicar esto con tu audiencia. No, gracias a ti por conectarte, a ver, estás lanzando este libro, Pobres porque quieren, del sello Grijalbo, que supongo que ya está disponible en la mayoría de los libros, en las plataformas. Sí, así es, justo, ya está en librerías, lo pueden conseguir y pues nada, este libro, Pobres porque quieren, al final de cuentas va un poco de tratar de desmontar cuáles son los mitos distintos que hay relacionados con la desigualdad y principalmente con justificar la desigualdad, con darle legitimidad a esa brecha tan amplia de diferencias con las que vivimos y pues nada, justo por ahí podemos irle siguiendo ahorita. Oye, a ver, fíjate, en México tristemente hay una marcada desigualdad, hay una brecha muy importante entre los que tienen mucho dinero y entre los que no tenemos, bueno, o los que tenemos menos capacidad adquisitiva. Hay una brecha muy importante. ¿Los mexicanos son pobres porque quieren o qué pasa en realidad? Justo lo interesante es que eso es lo que nos han repetido miles, millones de ocasiones en muchísimos lados, ¿no? Cuando ahora que estoy haciendo las presentaciones del libro, siempre empiezo preguntándoles que levante la mano quienes ha escuchado al menos una vez en su vida esta frase de los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Y en realidad es muy común. Justo el tema es ¿por qué es tan común un argumento que al final de cuentas los datos lo desmienten de forma completa, ¿no? Y pues por decir algunos, digamos, lo que vemos en México es que la mayor causa de que las personas vivan en pobreza es haber nacido en una familia pobre, ¿no? Digamos, Uh, es esto que llaman origen es destino. Entonces, pues eso, en México, en realidad, 7 de cada 10 personas que nacen en pobreza van a vivir en pobreza durante toda su vida. Es, insisto, básicamente la principal causa de la pobreza. Pero, pues a pesar de eso, justo hay estas narrativas, como la narrativa meritocrática, esta idea de que las personas que están hasta arriba son las más talentosas, las que más se esfuerzan, y las personas que están hasta abajo, porque obviamente se supone o supone pues que hay una estratificación y una pirámide, por decirlo así. Las personas que están hasta abajo pues son las que menos trabajan, las que menos talento tienen supuestamente. Y pues y bajo esa idea, pues al final de cuentas la pobreza es un tema individual, un tema de culpa individual, algo que han hecho mal. Por ahí quienes comparten esto hablan de tener mentalidad de pobre, de no querer, digamos, vamos a ponerlo así, no tener mentalidad de tiburón para salir adelante por sí mismo, ¿no? Y pues justo los datos nos muestran que en realidad en México tenemos, yo le llamo que el problema de la pobreza en México es un problema de desigualdad. ¿Qué significa eso? Que pues hay muchas personas con mucha pobreza porque hay pocas personas que acumulan mucha riqueza, ¿no? Al final de cuentas, también otra cosa que menciona el libro es que México no es un país pobre como tal, sino que es un país desigual. Cuando uno ve digamos, los datos del ingreso promedio de todo el país, de la riqueza promedio, pues al final de cuentas, esa riqueza o ese ingreso serían suficientes si se repartían de forma igualitaria, suponiendo por un momento, serían suficientes para que nadie viviera en pobreza. Entonces el tema no es tanto que no haya suficiente riqueza, suficientes ingresos en el país, sino es el cómo se reparten. Ese es realmente el problema principal de México. Y bueno, pues justo entonces, cerrando esta parte, pues la pobreza más bien se explica por esa desigualdad y pues no es tanto que sean pobres porque quieren, sino porque hay pocas personas que se llevan gran parte del usufructo o de los ingresos. a ver, decir entonces, más bien aquí sería, no es pobres porque quieren, sino pobres por nacer en México, ¿no? Fíjate que en México están 10 de los hombres más ricos del mundo, con una riqueza inmensurable. Bueno, no la tengo de memoria ni la tengo ahorita aquí a la mano, pero sé que están los 10 de los hombres más ricos del mundo aquí, con empresas pues inmensamente llenas de capital, millonarias, digamos así. ¿Cuál sería el salario, el sueldo, el promedio, hablando de riqueza, hablando de bienestar económico, que puedas cumplir con tus necesidades? Porque hay alertas, por ejemplo, Máximo, en muchos organismos que se dedican a medir la pobreza,
que ni siquiera se está alcanzando en la mayoría de los hogares mexicanos a cubrir los gastos esenciales, los gastos básicos. ¿Cuál sería, no sé si tengas estas estadísticas, un salario, un sueldo por familia aproximado para más o menos pues irla librando? Mira, es justo un debate interesante, de hecho, y diría subjetivo de algunas maneras. Tenemos datos, por ejemplo, que nos dan digamos, las instituciones que se dedican a medir la pobreza, a sacar información sobre temas de desigualdad y demás. Y pues al final de cuentas, insisto, esto no son líneas tal cual de lo adecuado que es la, digamos, un ingreso adecuado para la vida, sino más bien tal cual cuánto, por debajo de cuánto ya estarías en realidad en pobreza, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dicen esas líneas es que en realidad en México, cerca de, digamos, un ingreso por el cual ya estarías por debajo de la línea de la pobreza es cerca de los 5,000 pesos mensuales, ¿no? Por persona. Eso es bien importante, por persona. Esto, insisto, es debatible O porque sea, por cada integrante que esté en la familia, tendrías que tener 5,000 pesos para más o menos irla sacando, ¿no? para más o menos irla sacando, y eso es algo, insisto, debatible en otros espacios. Hay otras instituciones que sacan líneas distintas de pobreza, pero por poner como los datos muy específicos, en la línea urbana, porque también es algo que dividen de manera interesante entre lo urbano y lo rural, son 4,500 pesos la línea de pobreza por persona, según el Coneval, que es la institución que oficialmente mide la pobreza en México, y eso baja a 3,300 en el ámbito rural, que es una diferencia importante. Pero lo que quería aclarar es Oye, que yo no me imagino una familia rural, honestamente, de 5 integrantes que ganen 15,000 pesos al mes. No, no me la imagino. ese es el tema. De En entrada, pleno 2025 que estamos por entrar y en las zonas rurales, no creo, ni siquiera, bueno, no sé lo mejor lo que estoy diciendo, pero con las becas del bienestar no estarían ganando 15,000 pesos una familia. sí, en promedio se gana mucho menos, y es por eso que digamos, la situación de la pobreza en el ámbito rural, incluso con estas mediciones oficiales, es mayor. Lo que te iba a decir es, pensemos que esos 3,500 pesos por persona al mes son cerca de poco menos de 120 pesos al día. También no es que sea mucho, ¿no? O sea, uno se puede pensar cuánto cuesta el kilo de tortillas simplemente, cuánto cuesta el kilo de limón, cuánto cuestan alimentos No esenciales. soy la señora de la casa, dijo Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, pues sí. Pero, Realmente es que la inflación nos está afectando en todos los niveles, ¿eh? La inflación, ayer platicaba estos días, es que bueno, luego el podcast se vuelve más atemporal, pero platicaba esta semana que estamos entrando en las fiestas de fin de año con los pequeños comerciantes, la sí, AMPEC, me dicen que preocupa mucho, sobre todo la inflación de alimentos. claro. El costo de los alimentos está muy por encima de otros años. Sí, sí ha aumentado, y además, pues en general, esto es algo que, digamos, es una diferencia, esa diferencia entre el poder adquisitivo, digamos, esa carencia en el poder adquisitivo, es algo que, además de la inflación de los últimos años, pues tiene empeorando durante décadas, ¿no? Y justo tal vez, incluso diría que ese empeoramiento, sobre todo en los hogares más pobres, ha disminuido durante años recientes, pero en general es algo que venía, digamos, evolucionando de forma negativa durante décadas. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante identificarlo de esa forma, y sobre todo ver que, eh, al menos cuando pongo ahí en el libro que el tema justo de la pobreza es un tema de desigualdad, también ver cómo se reparte los ingresos que sí se generan en el país, ¿no? Por ahí uno de los primeros datos que pongo es que 2 de cada 3 pesos que se generan en el país son pagados, digamos, de ese ingreso que se genera, 2 de cada 3 pesos se lo quedan las empresas, se lo queda el capital, por decirlo así, y 1 de cada 3 pesos se paga en salarios a los trabajadores. Ya ni siquiera hablemos de lo desigual que pueden ser los salarios, simplemente se pagan en salarios a los trabajadores. Y el tema es que esa relación que estoy diciendo ahorita es
en muchos países es incluso al revés. En Chile, en muchos países europeos, países de la OCDE y demás, que digamos los socialdemócratas, etcétera, ahí la relación es al revés en el sentido de que 2 de cada 3 pesos, o bueno, en este caso dólares, su moneda, generados se pagan a los trabajadores y 1 de cada 3 se le paga a las empresas. Entonces, ya de entrada esa diferenciación o esa apropiación distinta que hay en términos de trabajo y de capital, pone pues en gran desventaja a la clase trabajadora en el país, ¿no? Y pues justo como bien dices, incluso en el ámbito rural, pues eso es todavía mucho más grave y pues las desigualdades ahí son mucho más graves. Pero entonces el tema es justo que hay, digamos, un contexto de explotación, un contexto de apropiación de lo generado por parte de pocas manos y eso genera que haya pues grandes porcentajes e índices de pobreza. Pobres porque quieren es un retrato de la desigualdad en México, de la desigualdad económica. Tú que eres investigador, académico, ¿qué pudiste revisar? Aunque lo sabemos porque bueno, constantemente pues lo estamos revisando. ¿Qué pudiste entender de cómo están los salarios? Me lo acabas de decir, pero del mexicano respecto a otros países. ¿Cómo están los sueldos aquí? Sí, justo lo primero a decir ahí es que el tema de los salarios justo es muy bajo, es muy pobre en México con respecto por ejemplo, los países de la OCDE, pero además también otra variable interesante es que son muy bajos los salarios y al mismo tiempo somos el país donde se trabaja más horas en promedio de la OCDE. Por eso es toda esta campaña que hay sobre, por ejemplo, la jornada laboral de 40 horas, porque en realidad esas dos características negativas se juntan en México, tanto malos salarios como una explotación fuerte en términos de las horas que se trabajan, ¿no? Y en realidad es a partir de esas variables y de esos indicadores que podemos entender tanto los altos niveles de pobreza como, sobre todo, esta falta, digamos, estas causas estructurales detrás de la pobreza, esto que hablamos de si son pobres porque quieren o no, pues en realidad tiene más que ver con un tema de bajos salarios, de alta explotación y que pues por más que trabajaras más o trabajaras más horas, eso no necesariamente va a significar que puedas tener un salario que sea digno para poder salir, superar esos niveles de pobreza. Fíjate que tengo dos preguntas que me surgen en este momento. Que ya se me olvidaron, ¿no? Viene lo del salario mínimo. ¿El salario mínimo ayuda, impacta, sirve de alguna manera que se haya subido? La verdad es que sí subió el salario mínimo en los últimos años. Pero no sé si también las becas ayudaron a mejorar la pobreza o no. Y la otra pregunta, porque se me están olvidando las cosas ya, es las horas sí son productivas, las veías en México, porque también decían que tenemos muchas horas para estar ahí, pero por lo mismo pues no hay mucha productividad porque uno mismo se fastidia y empieza, pues me salgo al café, me salgo al cigarro, en lo que hago tiempo voy a la comidita, voy a ver a la tienda. Sí, empiezo incluso por esa última y ahorita regreso a la otra. Ese tema de la relación entre, digamos, la duración de la jornada laboral y la productividad es parte del por qué se menciona que sería mucho más efectivo trabajar menos horas y tener jornadas laborales más cortas que justo concentraran más esa productividad en poco tiempo y, digamos, si creyéramos lo contrario a lo que estoy diciendo, casi que nos dirían, no, pues trabajen 16 horas y sean el doble de productivos que sus 8 horas de trabajo, y eso sabemos que no va a pasar, ¿no? No hay forma humana en que eso sea posible, ¿no? Entonces, lo que sí ha pasado, y eso lo han demostrado muchísimos estudios, y está presente en el libro también, es que el tema de la productividad durante décadas fue aumentando, digamos, los índices de productividad siguieron aumentando en el país a pesar de que los salarios no aumentaban, ¿no? Y eso es algo que es una relación que en otros países suele ser 1 a 1, digamos, aumenta la productividad del trabajo y pues aumentan los salarios porque pues se entiende que si está siendo más productivo vale la pena recompensar esa productividad, ¿no? Eso es algo que en México no pasó en realidad y que en algún punto se separaron esos índices tanto de productividad como de la remuneración laboral. Eso por un lado. Y por el lado, lo que comentabas ahorita, el salario mínimo, algo que justo ponía también en el libro es que durante los últimos años, específicamente de 2018 a 2022, que son los datos
más recientes que tenemos ahora, hasta 2025, el INEGI nos dará los datos de 2024, pero entonces de 2018 a 2022, el aumento del salario mínimo tuvo un impacto positivo en los salarios, pero sobre todo en los salarios de las personas con menos ingresos. Y esto no es solo para aquellas personas que tengan un empleo formal. Eso es muy importante decirlo. En general, subió 25% el ingreso laboral de las personas más pobres del país, las que se ubican en el 10% más pobre. Entonces, y además, por encima de la inflación. Eso también es importante decirlo. Entonces, el aumento del salario mínimo tuvo un efecto interesante entre la base, digamos, de las personas trabajadoras, las que menos ingresos tienen. Eso por un lado. Y por el otro, también todo este tema de las becas y como digamos de los programas sociales en general tuvieron un efecto positivo, aunque en realidad la disminución de los índices de pobreza durante el sexenio de López Obrador se deben casi, digamos, la mitad de su efecto se debe a el tema del salario mínimo y el tema de los ingresos laborales, y un efecto mucho menor, digamos, cuantitativamente es menor al 20% de ese efecto, se debe a los programas sociales. Entonces, por más que en muchos lugares se ha hablado de beneficios de los programas sociales, ahí pueden encontrar tanto en mis redes sociales como en el proyecto de Gatitos contra Desigualdad, muchos análisis sobre los programas sociales. ¿Dónde, para continuar, en cuáles son tus redes sociales, Máximo? ¿En Sí, qué por X? cierto. Que yo no me acostumbro a decir X, ¿en qué Twitter o en qué X te encontramos? ¿Y dónde te puedes seguir los usuarios? La gente que quiera tener más información. Sí, debía haber comenzado por eso, una disculpa. Y tanto en Twitter, como dices, en X, como en otras redes sociales, Instagram, me pueden encontrar como @rojo_neón, rojo neón, Eres y rojo neón en las redes sociales. rojo neón, y también pues está las de este proyecto que tenemos que se llama Gatitos contra la Desigualdad, que está también igual en Twitter, en Facebook, en Instagram, y pues ese es tal cual, lo buscan así completo, Gatitos contra la Desigualdad, ahí les saldrá muy, muy rápidamente. Y justo, pues ahí hemos publicado varios de estas análisis que comentamos ahorita y que con mucho gusto después les pueden dar seguimiento ahí. Sí, a ver, me decías, hay mucha polarización, la realidad es que a mí ya me pesa un poco estarme regresando a hablar de Andrés Manuel López Obrador, porque la gente se te va encima, los que lo aman y los que lo odian, pues oye, unos periodistas tienen que informar, tienen que manejar los datos, los periodistas realmente con rigor o estricto rigor periodístico, pues tenemos que estar en medio, ¿no? Ver qué salió mal, qué salió bien y estar criticando lo que pasó. Entonces, ¿aumentó la pobreza, disminuyó la pobreza o qué pasó? Entendiendo también transparentemente que se le cruzó el COVID y otras cosas al licenciado López Obrador. Sí, como bien dices, es difícil hablar de esto sin caer en la polarización, pero pues lo que nos dicen tal cual los datos es que, y está justo ahí en el libro, es que disminuyó la pobreza. Eso sí es algo importante decirlo. Entre 2018 y 2022 disminuyó la pobreza de forma importante. Sí También disminuyó la pobreza. sí disminuyó. También es cierto que no es la disminución más rápida o más significativa que ha habido en las últimas décadas, y eso es algo que también de repente se olvida. Es similar lo que disminuyó la pobreza a lo que disminuyó en el sexenio de Fox, por ejemplo. También durante el sexenio de Fox disminuyó la pobreza. Entonces es por diversas causas, por diversas razones. Justo tal vez hubiera disminuido más en México si no hubiera pasado la pandemia, la crisis económica. En el sexenio de Fox realmente no hubo una crisis económica fuerte, como lo hubo tal vez también en el sexenio de Calderón, que al igual que con el COVID, pues hubo, digamos, crisis muy fuertes. En el sexenio de Fox no hubo una así. Pero pues lo que hay que tal vez resaltar es justo que en México los mejores resultados para esa disminución de la pobreza vienen de la parte de la revalorización del salario. Y eso es otra vez justo regresar a lo que comenzábamos hablando, que pues al final de cuentas la pobreza en el país se relaciona más con los salarios bajos que con la falta de programas sociales, que también es importante, pero digamos el primer paso es esa
distribución desigual que hay de lo que creamos, ¿no? Entonces, justo a partir de diversas reformas laborales que se han hecho, incluso en el sexenio pasado, incluso también agregaría el tema que la mesa ya estaba puesta desde el sexenio de Peña Nieto para que en el sexenio de López Obrador se pudiera aumentar el salario mínimo, dado que en el de Peña Nieto es cuando se desindexa, digamos, se quita seguimiento que había entre los salarios mínimos y un montón de multas, un montón de temas de créditos y demás que estaban indexados al salario mínimo, ¿no? Se crea la famosa UMA, la unidad de medida actualizable o algo así, de actualización, y al quitar digamos, esa relación uno a uno entre cómo subía el salario mínimo y otros temas que podían causar inflación, pues justo se puso las bases para poder aumentar el salario, ¿no? Entonces ahí hubo justo un tema muy importante a partir del salario mínimo. Y bueno, entre otros desafíos, ¿cuáles son los retos en esta nueva administración? Aparte del retorno de Donald Trump, ¿cuáles son los desafíos para la pobreza, para la desigualdad, para la economía mexicana, Máximo? Mira, creo que justo algo que pongo ahí en el libro, de lo más importante es, primero que nada, seguir, y ese es un reto que seguirá en este sexenio que entra, en estos años que vienen, seguir hablando más de la pobreza desde un enfoque de desigualdad, insisto, o sea, poner más el énfasis en la desigualdad, poner más el énfasis en cómo hay ciertas narrativas que legitiman esa desigualdad, y eso tanto en México como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está siendo muy claro. A ver, con la pandemia, algo que quedó muy claro es que aumentó la riqueza para unos cuantos y aumentó la pobreza para la mayoría en México y en Estados Unidos, ¿no? El tema es qué diagnóstico le dimos a eso, ¿no? Y me parece que algo desgraciadamente equivocado que ha pasado en Estados Unidos es que se ha dado ese diagnóstico como fue culpa del gobierno porque el gobierno hizo mal, cuando sí, es cierto, fue culpa del gobierno, pero también pues hubo un tema muy importante con la clase empresarial que se aprovechó de esta crisis, se hizo más rica y pues dejó más pobres a los pobres, ¿no? Y aumentó las brechas de desigualdad, por lo tanto. Y eso es algo que falta en el diagnóstico, por ejemplo, de lo que ahora propone Donald Trump, incluso habla nuevamente de nuevos recortes a los impuestos, cuando en realidad lo que necesitan en Estados Unidos es un Estado más fuerte, ¿no? Algo similar pasa, o diría, del diagnóstico en México. En México se necesita, digamos, que haya una mayor presencia del Estado, tanto en temas de impuestos como en temas de programas sociales. Y el problema es que se están aumentando los programas sociales, pero no se están aumentando los impuestos, sobre todo los impuestos que cobren más a los más ricos, ¿no? A quienes pueden pagar y que les cobren de manera más justa. Entonces, mientras eso siga así, mientras no se toque el tema de una reforma fiscal necesaria y urgente, progresiva en México, pues seguiremos haciendo esto que pasó también durante el sexenio de López Obrador, que es poner más programas sociales a partir de ciertos recortes presupuestales en áreas que pueden ser claves. Se habla mucho de la austeridad republicana, pero si esa austeridad republicana no va sobre los salarios de quienes más ganan y termina perjudicando temas de educación, temas de salud, temas de alimentación y demás, pues al final, Cultura. exacto, cultura. Entonces al final, medio ambiente, que este primer presupuesto de Claudia Sheinbaum para 2025 está proponiendo un recorte súper fuerte en medio ambiente, pues al final de cuentas no tendremos resultados integrales para disminuir la pobreza o disminuir la desigualdad de la forma en que se debería, ¿no? Entonces, me parece que hay un tema importante, es justo de la reforma fiscal y de que lo que se recauda en México no es suficiente realmente para hacer, digamos, los resultados que se necesitarían en el país. Entonces, pues nada, justo en el libro se habla tanto de este tema de los programas sociales, en este capítulo 6, que habla sobre el mito del vicio de la dependencia, esta idea de que los beneficiados de los programas sociales solo reciben dinero casi digamos, porque dependen del Estado. Y también se habla de esta idea de la reforma fiscal en este séptimo capítulo, que va sobre este mito de que los pobres no pagan impuestos. Entonces, también hay que darle la vuelta justo a esa idea y entender que en realidad en México lo que se necesita es que los más ricos paguen más impuestos.
y eso sería importante justo para el sexenio que sigue y serán de los retos que vendrán, perdón, para este sexenio que ya comenzó y pues serán de esos retos que vienen cada vez más fuertes y más importantes. Muy interesante, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, en este pobres porque quieren, bueno, tu editor se va a enojar, pero más bien es pobres por nacer en México, no hubiera quedado mejor ese nombre. Oye, te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho que estés aquí en el podcast de En Breve y espero que sea el primero de muchos enlaces. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué resaltamos? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Por qué comprar este libro? Pues mira, justo ahorita que decías el título, lo debatimos mucho el título porque, como sabrás, hay una industria muy grande de esos libros que nos venden estas ideas de cómo hacerte millonario y demás. Y bueno, ¿qué tal que alguien se equivoca y compra pobres porque quieren y luego se encuentra todos estos debates sobre la desigualdad? Lo que me quedo es que ojalá cada vez haya más y más, digamos, discusiones, podcasts, más espacios donde se pueda hablar justo de esta de la mentira que hay en estas ideas sobre la desigualdad y pues poner más los datos reales para luego exigir que haya cambios reales en pues la forma en que vivimos y que creemos que merecemos lo que tenemos y lo que no tenemos en el país, en México. Te mando un abrazo fuerte, la invitación a todos los usuarios, si nos está escuchando en Spotify, en YouTube o donde quiera que sea, en Facebook, no se me vayan a sentir, déjenos un comentario, déjenos un puntito, compártanos en sus redes sociales para seguir ampliando contenidos interesantes con académicos, con especialistas, para entender, poder desmenuzar un poco qué es lo que está pasando, sobre todo en este año que viene, verdaderamente creo que muy complicado, Máximo. Así es, así es. Entonces, pues justo, mientras más se compartan estos temas, mucho mejor. Muchas gracias, un abrazo fuerte, hasta pronto. Gracias, Emanuel. Chao.